Hola, buen día. Qué gusto verlos. A veces pararse acá tiene un gran compromiso. Necesitamos nuevamente activarnos. Y las cosas no son fáciles. A veces es muy lindo dar los consejos. Es fácil dar consejos. La aplicación se hace muy dura porque a veces tenemos que dejar de lado ciertas cosas. Y tomo como ejemplo, digo, ¿a ustedes les gusta el pan? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pensamos en el elemento, en algo ya hecho, pero nos olvidamos de un proceso. El pan, para hacer pan, tuvo un proceso. Y ese proceso lleva varias herramientas, varias formas, varias cosas que uno no puede evitar. El pan, para que sea pan, primero tuvo que ser semilla. Esa semilla tuvo que romperse para hacerse una planta. Esa planta creció, soportó todas las inclemencias del tiempo, pero tuvo que madurar. Cuando llegó a la madurez, mostró que ya estaba en condiciones de dejar la planta. Salió de la planta, se hizo grano, se separó de la paja y después continuó otro proceso industrial hasta convertirse en pan. Muchas veces nosotros también necesitamos esa transformación y esa transformación nos ayuda porque vamos a concentrarnos en un solo elemento que es uno de los procesos que tuvo esta semilla para convertirse en algo. Porque era una semilla insignificante. Si le encontramos a la semilla sola, no sirve, no tiene nada, es solamente una semilla. Muchas veces nosotros nos convertimos en eso, solamente una semilla. Necesitamos el proceso. El proceso es empezar a crecer. Y uno de los procesos que se usa para hacer el pan es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy, que es el zarandeo. ¿Qué es el zarandeo? Una vez que, le explicaba recién, una vez que la semilla está madura, está en condiciones, se la arranca de la planta, pero para que la semilla de trigo salga, el proceso es doloroso, porque no cae, hay que sacarla. Y se la saca a golpes. Quizás hoy tenemos un sistema más industrial, pero originalmente las semillas eran cajitos largos, varillas largas, donde estaba todo el fruto maduro. Y esas varas se las juntaba y se las pegaba contra una roca, contra una piedra, contra un árbol. La idea era desprender la semilla madura de la paja, porque la paja no nos sirve, nos servía justamente la semilla. Esa semilla todavía no estaba en calidad de ser trabajada. Necesitaba otro proceso más. Tenía que sacar la cáscara, porque esa cáscara es la que protegía el fruto. Entonces, ahí comienza el zarandeo, que es justamente lo que quería enseñar hoy. Ese zarandeo, conocen lo que es una zaranda, ¿no es cierto? Entonces, es un movimiento que es constantemente de un lado hacia otro. ¿Cuál es la idea? Que se desprenda la cáscara, que salga lo que protegía el fruto que nos interesa. Y ese zarandeo se lo tiraba al aire y el viento hacía la otra parte, porque el viento se llevaba la cascarita que era livianita, entonces eso salía y quedaba el trigo limpio. Ese zarandeo lo que hace es separar lo útil de lo inútil, lo que sirve de lo que no sirve, lo que realmente a mí me interesa. Y ese zarandeo también es bíblico, porque alguien que pasó el zarandeo, bíblicamente, nos dejó el ejemplo. Y ese personaje, esa persona, ese discípulo de Dios, fue Pedro. Pedro tenía una característica, él era
una persona de trabajo duro. Y ese trabajo duro lo hacía a él duro. Era una persona tosca, grande, pesada, que él necesitaba tener fuerza para trabajar. Y él tuvo que entrar en ese zarandeo. Acompáñame a Lucas 22, por favor. El contexto de esto es después que falleció Jesús, el pueblo, las calles, todo estaba alborotado. Había miedo, había persecución, había situaciones muy especiales donde el pueblo en sí estaba desairado, estaba cansado, estaba con miedo, no sabía qué pasaba. Jesús había sido arrestado, había sido puesto preso. Y acá surge la historia. El versículo 31 de Lucas 22 dijo también el Señor: Simón, Simón. Cuando nos dicen 2 veces el nombre es porque quiere realmente llamar la atención. No es un comentario, es un llamado. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Esto que le decía Jesús a Pedro era duro, porque él como discípulo, ¿qué es lo que nosotros esperaríamos? Si Satanás me pide para zarandearme, entonces yo le digo, espero decir, no, Señor, que no me toque, que yo pueda atravesar estos tiempos difíciles sin las pruebas. Entonces acá surge la parte almática, la parte emocional de Pedro. Y dice el versículo 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Dice que Pedro estaba exponiendo su fidelidad. Él quería mostrar que era fiel. Él sabía a qué se enfrentaba. Él sabía que podía luchar contra todo porque lo protegía el Señor. Él era uno de los espadachines que tenía Jesús. Era uno poderoso que lo acompañaba. Y era capaz de hacer cualquier cosa por Jesús. Pero, Pedro habló almáticamente, emocionalmente. Nunca pensó en las consecuencias. Nunca pensó en las cosas que podía hacer Satanás justamente para eso. ¿Y por qué Jesús le permitió? Porque dice, Satanás me pidió para zarandearte. ¿Por qué Jesús le permite que entre en la zaranda, que entre en la prueba, entre en la parte más difícil, más dolorosa? Porque iba a tener un trato directo. Y Pedro estaba orgulloso de lo que estaba diciendo. Pero no termina acá, porque dice el versículo 34, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Qué pensarían ustedes de esa frase? De todo lo que habían dicho, de todo lo que había pasado. Era el momento en que Pedro se sentía mal, se sentía angustiado. Pero dijo: Señor, te estoy fallando, te voy a fallar. ¿Qué hago? Lo dejamos ahí, vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te doy las gracias por la posibilidad que nos das, Señor, de poder entender, Padre, que somos elementos tuyos, Señor. Tú nos creaste, tú nos pusiste en este lugar, en estos tiempos, con tus propósitos, Señor. Permítenos creer, permítenos trabajar en nuestra fe, permítenos, Señor, ser maduros, entrar en proceso, pero acompañados de tu mano, Señor. No queremos hacerlo solo. Te necesitamos, bendito Dios. Queremos, Señor, que tú dirijas nuestras vidas, dirijas, Señor, nuestra mente. Te
Te damos las gracias, Padre, por el propósito. Porque si estamos acá es por un propósito, Señor. Tú nos llamas, tú nos convocas, tú nos preparas. Como a Pedro, Señor, le dijiste, voy a orar para que tu fe no falte. Por eso nos disponemos a creerte, Señor. Danos tu guía, tu protección. Ayúdanos a ser como tú quieres que seamos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Digamos que ya entramos en el contexto. Digamos que Pedro ya sabía que esto iba a venir. Pero claro, no sabía cómo. Satanás es malo. Satanás es malo. Cuando quiera tratarte, va a intentar de todas maneras ensuciar tu vida, tu mente, tu conciencia, para que no vuelvas. Muchos de la iglesia han dejado de participar, han dejado de venir, cayeron en la maldición de sus propios pensamientos, creyéndose que ya no son dignos de volver a ver a Dios, de volver a presentarse delante de Dios. ¿Con qué cara me voy a presentar delante de Dios si yo sé que me equivoqué? Si yo sé que cometí los errores y me salí, Satanás me esperó, me presentó un abanico de posibilidades, todas agradables, todas me gustaban, sabían que eran malas y sin embargo caímos. Ese es el proceso de volver otra vez a Cristo. Ese es el momento en que uno puede decir, Señor, me equivoqué. Porque es lo que le estaba pasando a Pedro. Pedro dijo, Señor, me sacaste de un mundo, me llevaste a algo nuevo y ahora entraré en un nuevo proceso. Seré zarandeado. ¿Qué pasará? Cuando Pedro toma esa decisión emocional, que dice estoy dispuesto a ir contigo, a lo que sea, y el proceso que comienza Pedro es justamente con él mismo. Le pasó algo que antes nunca le podía haber pasado a Pedro. Tuvo miedo. Tuvo miedo. Porque la gente en sí estaba toda alborotada. Todo el pueblo estaba asustado, no sabía qué iba a pasar. ¿Qué va a pasar cuando no esté Jesús? ¿Qué pasa cuando ya no está? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién va a hacer algo? Cuando no encontramos respuesta, nos buscamos soluciones y no sabemos cómo. ¿A quién? Y ese es un proceso que muchos de nosotros pasamos. Cuando nos equivocamos, no queremos buscar a Dios. Nos da vergüenza. Nos apena decirle, Señor, me amaste tanto y me diste tantas oportunidades que una vez más la arruiné. Y eso usa Satanás. Son tretas viejas, métodos antiguos, pero le sigue funcionando. Porque nosotros le seguimos creyendo a Satanás. Le seguimos creyendo que no somos dignos, olvidando que Él como Padre, como el hijo pródigo, no le importó lo que hizo. El padre solamente lo esperó al hijo y dijo, qué bueno, he recuperado un hijo. ¿Y nosotros qué hicimos? Hicimos como el hijo pródigo, decir, Señor, me siento sucio, indigno. Y sin embargo, vuelvo a ti. Aquellos que no volvieron fueron directamente a formar parte del equipo de Satanás porque los ensució de tal manera que nunca más podrán volver. Entonces es nuestra responsabilidad empezar a entender que somos personas factibles, personas que vamos a fallar a nosotros mismos y también le vamos a fallar al Señor. Y Él nos da una nueva oportunidad. Pero como decíamos hace rato, el trigo para ser trabajado, para entrar en la zaranda, necesita ser maduro. Ese trigo, esa cáscara, tenía las huellas de todas las tormentas. Esa cáscara ya pasó las tormentas. Nosotros como personas maduras y responsables sabemos a lo que nos enfrentamos, sabemos cuál es nuestra situación.
creo que acá en la iglesia, la gran mayoría que ya venimos asistiendo, conocemos qué es lo que el Señor nos pide. Sabemos a lo que nos arriesgamos para perder todo esto. Sabemos lo que costó la santidad de cada uno de ustedes. Sabemos cuánto nos cuesta diariamente intentar portarse bien. Lo que nos cuesta no tomar una mala decisión cuando nuestro espíritu mismo nos está diciendo no lo hagas. Y somos parte del proceso. Porque todo eso es un proceso, así como Pedro, también nosotros. Todos los días pasamos ese proceso. Y el Señor nos va a sentar en la zaranda. Lucas 22, 47. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó a Jesús para besarle. Ese es el momento en que Jesús es arrestado. Es arrestado delante de todos. Es llevado preso. Es arrestado. Ese es el momento de mayor angustia de Pedro porque quería hacer algo. Quería hacer y no podía. Jesús le ha dicho, basta, tranquilos. Él debía cumplir el proceso. En el mismo capítulo 22, versículo 54, y prendiéndole, cuando lo llevaban a Jesús, lo llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro lo seguía de lejos. Es decir, que Pedro se escondía para ver qué estaba pasando con Jesús. Se escondía. ¿Pero por qué se escondía? Porque él sabía que había cometido un error. Él sabía que algo iba a pasar. Cuando habíamos leído el versículo 34, ¿se acuerda que decía que el gallo iba a hacer el anuncio de que él lo iba a negar 3 veces? No lo entendió Pedro. Yo calculo que tampoco yo lo entendería. Pero iba a pasar. Porque Jesús lo había dicho, lo había anunciado, entonces sí iba a pasar. En el versículo 54, después que lo prenden a Jesús, dice el 55, y viendo ellos, encendió fuego en medio del patio y se sentaron alrededor, y Pedro se sentó frente a ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con él. Ahora pongámonos en la situación de Pedro. Era el primer momento en que Pedro siente la acusación. Alguien lo reconoció. Le dijo, ese está con él. ¿Cómo habrá sido el miedo de Pedro? ¿Cómo habrá sido el temor de lo que estaba pasando, el ambiente que había en ese momento? Y pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. El versículo 59 dice, como 1 hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él porque él es Galileo. Entonces, Pedro dijo, hombre, no sé qué dices. Enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces vuestro Señor, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Era un discípulo que amaba a Jesús, que era capaz de hacer cualquier cosa. Y Jesús lo miró de frente y él solamente dijo, me voy, porque estaba de lejos. Lloró amargamente, estaba amargadísimo, porque no sabía qué hacer. Y la palabra se cumplió 3 veces. Pedro negó a Jesús, cuando era
un tipo que era fuerte, era un valiente del Señor. Pero se debía cumplir porque Pedro tenía que pasar el proceso. Pedro necesitaba tener un cambio en su vida. Pedro necesitaba ser diferente a lo que venía haciendo. Las calles estaban todas tensionadas. La gente murmuraba y estaban todos nerviosos, expectantes. ¿Qué iba a pasar? Todos esperaban que pase algo. Pero no pasó nada. Pero no pasó nada. Pedro estaba en plena tarea de trabajo. Pedro lo estaban castigando. Estaba sacando el grano de trigo de su corazón. Pedro estaba siendo tratado. Y en ese momento, cuando uno comienza a pensar y decir, bueno, me pongo en el lugar de Pedro, y decir, bueno, ¿cuál era el proceso? ¿Para qué era el proceso? Si Pedro era fiel, pero debía cambiar. Pedro necesitaba cambios. Vamos, acompáñenme a Juan 21:2. Y es una de las apariciones que hace Jesús, ¿no? Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. No se olviden que el contexto de esto era ya Jesús ya no estaba, por lo tanto ya no había la provisión, no había nadie que se haga cargo de los discípulos. Todo se había deshecho, todos se habían escondido, todos huían, no había nadie, no había provisión, no había comida. Pedro necesitaba vivir. Entonces dice, vamos a hacer lo que hacía hacer, volvamos a pescar. Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo, hijito, ¿tenéis algo que comer? Y le respondieron, no, porque no habían pescado nada. Él le dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar de la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Es como que Jesús ya no estaba, era una aparición. Y Pedro lo que estaba haciendo era trabajar en una barca. Se había despojado de la ropa por el trabajo mismo. No lo esperaba Jesús. Era tal la desesperación de Pedro que en el momento se puso algo y no pudo esperar que la barca llegue a la orilla. Se tiró al mar por desesperación, por tener el encuentro con su maestro. Esa es la desesperación que nosotros tenemos que buscar a Jesús cuando ya no lo encontramos, porque decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No veo soluciones en mis problemas. Continúo siendo el mismo y los problemas siguen estando y no encuentro una respuesta de parte de Jesús. Y los otros discípulos vinieron con la balsa arrastrando la red de peces, pues no distaban a tierra sino como 200 codos. Dice, al atardecer, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Y Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red llena de peces. Y del 12 dice, le dijo Jesús, venid, comed. Era como que algo no estaba bien, todos tenían miedo, porque era Jesús. ¿Qué hago? ¿Le digo, no le digo, lo hablo, no lo hablo? Era una incertidumbre que tenía Pedro.
En el versículo 13 dice, vino pues Jesús, tomó el pan y le dio a sí mismo del pescado. Y esta ya era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Era el encuentro que Pedro estaba esperando. Era parte del proceso, porque Pedro tenía que encontrarse con Jesús. ¿Qué le iba a decir? Señor, te fallé. ¿Qué le iba a decir? Señor, eran muchos. ¿Qué iba a decir? Señor, tenía miedo. Estaba solo. Las promesas que hice no sirvieron para nada. ¿Qué iba a hacer Pedro? Hasta que llegó el gran momento. En el versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea a mis ovejas. Pero se entristeció y le dijo por tercera vez, Simón, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Había pasado el proceso. Pedro se había despojado de lo que era originalmente. Se convirtió en alguien obediente porque entendió quién era Jesús. Pasó el proceso del sufrimiento, del abandono, de la desilusión. Porque todos esperaban que pase algo, pero nunca esperaron que Jesús muera. Ellos creían que la muerte iba a ser no tan literal, que de alguna forma Jesús iba a salvar la situación. Y sin embargo, Jesús murió. Y la desilusión se hizo cargo de todo lo demás. Inventaron historias, tuvieron miedo, cada uno escapó como pudo. Pero Pedro tuvo ese encuentro con Jesús y le preguntó, ¿me amas? Si realmente me amas, tenés tarea. Comenzando de los más chicos, de los corderos. Cuidá los corderos. ¿Me amás realmente? Cuidá las ovejas. Todos nosotros que estamos acá vamos a pasar procesos de formación. Ese proceso de zarandeo, así como pasó Pedro, lo vamos a pasar nosotros también. ¿Por qué? Porque necesitamos sacarnos esa cáscara que tenemos vieja. Tenemos que sacar esa fe tiene que ser probada. O alguno de ustedes si quiere comprar un vehículo no lo prueba primero. ¿Qué harían? Si tengo que comprar un vehículo, tengo la plata para comprarlo, pero no lo voy a comprar así. Voy a inspeccionarlo, voy a verlo. Si me sirve, si veo que realmente es lo que yo quiero, pongo la plata y ahí compro. El Señor no nos va a dar tarea si primero no nos prueba. Vamos a manejar almas, vamos a manejar personas que necesitan del apoyo. Así como Dios le dio la tarea a Pedro, también la tenemos nosotros. Hay gente que está esperando que usted, en algún momento, pueda dar lo que el Señor le dio a Pedro, que es una oportunidad para crecer. En algún momento alguien está esperando que vayas a plantar otra semilla. Dios está buscándote y te va a encontrar. No hay cómo esconderse. Porque son muchos, todos son llamados. Pero cuando el Señor dice, vos, a partir de ese momento, sos un elegido.
Y cuando sos elegido, decís, Señor, está bien, quiero entrar en el proceso, quiero entrar en la zaranda porque el Señor va a sacar todo lo inmundo de mí, todo lo que no sirve, me va a transformar, va a sacar de mí fe, va a sacar un fruto bueno. Pero esa zaranda no es fácil. Porque Pedro nos explicaba y es fácil de explicar la enseñanza ahora, pero vivir la historia de Pedro es difícil. ¿Cuánto más nosotros? ¿Ustedes les gustan las pruebas? Pero son necesarias. Si nosotros no usamos la zaranda, el resultado no va a ser el mismo, no va a salir el mismo pan. Necesitamos sacar eso que nos pasa en el tiempo, el recuerdo, las cosas antiguas, las cosas que no me sirven, las cosas que no le sirve a Dios. Que esas cosas van a salir solamente con la zaranda. Y solamente nos espera gritar de nuestro interior, así como cuando decían, leamos por favor Isaías 41:10. Porque el Señor te dice a los gritos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si el Señor dice que Él nos va a esforzar, ¿qué significa que nos va a esforzar? No va a hacer todo Él. Hay cosas que nos corresponden a nosotros. Señor, pero si tengo que entrar a la zaranda, hay cosas que voy a perder. Claro que sí. Lo que nos sirve. ¿Tienen cosas que nos sirven? ¿Hay cosas que cambiar en su vida? ¿Hay recuerdos que todavía siguen estando, que te hacen daño? ¿Hay cosas que te atan al pasado? Esa cáscara donde tenía todas las cosas de nuestra juventud, de nuestros errores, se tiene que romper para que tengamos una nueva esperanza, una nueva fe, una nueva creencia, que podamos pararnos delante de Él y decirle, Señor, sí es cierto, me equivoqué, pero aquí estoy de nuevo. Lo voy a intentar de vuelta, 1 y 1000 veces, porque vos me prometiste, Señor, tu palabra la creo. Me dice, no temas, no temas. ¿Por qué no voy a temer? Porque Él está conmigo. Si usted le cree, Satanás no va a tener cómo asustarte. ¿Hasta cuándo vas a continuar con eso? Creyendo que Satanás tiene poder o autoridad. Es tu responsabilidad limpiarte. Vos conocés qué es lo que tenés de más en tu corazón. Vos sabés qué es lo que tenés que sacar. Entonces la zaranda sirve para eso, despojarte. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Eso es lo que el Señor quiere. Que la pasada manera de vivir no nos afecte. Que no nos afecte. Que podamos comenzar de nuevo y decir, Señor, mis errores, sí es cierto, reconozco los errores. Reconozco que me equivoqué, reconozco que estuve mal, que estuve con muchos problemas, que me equivoqué muchas veces, pero voy a comenzar de vuelta. Comenzaré de vuelta con enseñanzas, con personas, buscando ayuda, porque muchas veces queremos hacerlo solo y muchas veces solo no se puede. Y a veces nos falta confianza. Tenemos personas muy valiosas acá, muy valiosas, y sin embargo siguen agarrados a un pasado. No quieren soltar esa cáscara vieja del pasado, del viejo hombre, que está lleno de pecados, lleno de cosas. Quizás por vergüenza uno no quiere decirlo, pero es el momento de entrar en sinceridad. Todos los pastores estamos para colaborarte, para ayudarte. Lo que haga falta,
en consejería, en acompañamiento, todo, que sea bueno, que sea necesario. El zarandeo es parte del llamado. Aquellos que son llamados, aquellos que van a entrar a ser parte del ejército de Dios, necesitan ser zarandeados. Así como un soldado que quiere entrar a la milicia necesita ser preparado, necesita ser arriesgado, conocer cosas nuevas. Pero en vos está querer comenzar, dejar de lado las cosas que ya no te sirven. El orgullo, el enojo, el recuerdo, la vanagloria, creerte que sos más que otros. Todas esas cosas ya no sirven. El nuevo hombre te hará hijo de Dios. Como hablamos en las reuniones de los GPS, somos hermanos y nos amamos con amor fraternal porque tenemos el mismo Padre, que nos ama de la misma manera, nos corrige de la misma manera, y porque nos ama, nos corrige. Cuando el Padre corrige, corrige porque es el Padre. Ningún padre va a corregir a un hijo ajeno. Si nosotros somos corregidos por Dios es porque nosotros somos hijos del mismo Padre y Él quiere que cambiemos, quiere que seamos diferentes. Por eso cuando veas a un hermano que está entrando en la zaranda, está siendo zarandeado, con crisis, con problemas, con situaciones, bendícelo, porque no está mal. Él no está mal, está en un proceso para estar mejor. Es un proceso de limpieza para que en algún momento esté bien, esté mucho mejor. Si vos querés comenzar de vuelta, este es tu tiempo. El Señor está haciendo un nuevo llamado. Llamados para aquellos que son conscientes que necesitan compañía, que necesitan salir y no pueden. Aquellos que han entrado en un pozo de desesperación, de angustia, como Pedro decía, que lo miraba de lejos y no sabía qué hacer. Bueno, ese es el tiempo de buscar a alguien para que te ayude para salir de la situación en que estás. El zarandeo, no todos lo pasan. Es tiempo que cada uno de nosotros nos convenzamos realmente, estar convencidos de lo que están haciendo. Si quieren entrar al reino de Dios, tiene que ser zarandeado. Sacar las cosas viejas y comenzar de nuevo con cosas nuevas. No quiero ahondar más en esto porque quería que quede la idea de justamente de la prueba, de la zaranda, que no es malo, sino es necesario. A todos nos pasa y a todos nos va a pasar. Las pruebas tienen que existir. Cada uno de nosotros será responsable de asumirla o no. Podemos subir, podemos escondernos, pero del Señor no se esconde nadie. Oremos. Bendito Dios, te doy las gracias, Padre, porque tú estás presente en todas nuestras necesidades. Tú nos enseñas, tú nos corriges, tú nos diriges. Gracias por todo lo que nos das, Señor, que diariamente podemos, Señor, recurrir a ti, Señor. Gracias por cada momento, por cada lugar, Padre, donde se predica tu palabra, Señor. Gracias porque tenemos hermanos bellos, fuertes, Padre, que están luchando. Yo te pido que los bendigas, Señor. Y ayúdanos a nosotros para ser, Señor, puntales, para ser aquellos que estamos cerca, para colaborar, para ayudarlos a crecer. Ayúdanos, Padre, para aquellos que están en ese proceso, Padre, que puedan salir, puedan ser, Señor, beneficiados por tu gracia, Señor. Nos disponemos a creerte, a esperar, Señor, que tu dirección se manifieste, Padre. Gracias por los procesos, Señor, porque este zarandeo también nos ayuda a liberarnos de todas nuestras cargas, Señor. A arreglar las cosas que haya que arreglar, a no seguir siendo igual, a ser diferente, a comenzar una vida nueva, Señor, delante tuyo, Señor. Ayúdanos a encontrar esa dignidad que nos hace hijo tuyo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Gracias.